Hola, mis queridos amigos. Otra vez nos encontramos para compartir juntos algo de esta preciosa palabra de Dios. La Santa Biblia es el libro más maravilloso que hay, no lo dude. Es el único libro que puede generar en el corazón humano esperanza, pero esperanza genuina, no esperanza pasajera. La palabra de Dios es la que nos da ánimo, nos da fuerzas, pero también nos señala el camino equivocado cuando a veces estamos marchando mal en la vida. Más de uno quisiera saber si está haciendo bien o está haciendo mal. Utilicemos la Biblia todos los días en nuestra casa. Me decía una amiga, una señora que vive en el norte de Argentina, que cuando ella era pequeñita, su tía le leía la Biblia. Sobre la falda de la tía, escuchaba las historias maravillosas de la Biblia. La tía de ella falleció y la Biblia le quedó a esta señora. Pasaron los años, ella no frecuentaba ninguna iglesia, pero a medida que los años pasaban, las circunstancias de la vida apremiaban cada vez más. Y es verdad, a medida que uno tiene experiencia en la vida, sabe de que no es fácil cada vez conducirse en la vida cuando uno tiene más experiencia, porque la visión de uno es más amplia. Uno empieza a ver cosas que antes no veía, ahora las ve. Y se da cuenta que necesita orientación. Más que orientación, necesita sabiduría. No alcanza con la inteligencia personal, no alcanza con los estudios que se realizan en la universidad. Todos tienen su lugar y son importantes, pero no alcanzan. Es la sabiduría divina a través de la palabra lo único que puede orientarte en el momento oportuno. No porque la Biblia sea el libro mágico, sino porque es el libro de Dios. No es mágico, es la palabra de Dios. Y Dios se comunica con la persona a través de la Biblia. Quisiera en esta oportunidad compartir con ustedes el mensaje que aparece en el libro de Mateo, el capítulo 3, y habla acerca de Juan el Bautista. Voy a comentar juntos, voy a leer para que todos tengamos en cuenta este incidente que aparece en la palabra de Dios. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Y su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Juan usaba ropas tejidas con pelos rústicos de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba de unas llamadas langostas, que eran unas algarrobas, y miel. Vivía en el desierto. Gente de Jerusalén y gente de toda Judea y de todo el valle del Jordán salían para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, un día los enfrentó y les dijo: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente ustedes el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, decía Juan, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham, aún de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está puesta para cortar la raíz de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero.
pero quemará la paja en un fuego interminable. Luego Jesús vino desde Galilea hasta el río Jordán, donde estaba Juan, y le pidió ser bautizado. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices a mí, dijo Juan. ¿Por qué vienes tú a mí? Jesús le dijo, así tiene que hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu Santo de Dios, que descendía como una paloma sobre Jesús. Y una voz que se escuchó del cielo decía, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Hemos leído Mateo capítulo 3 de la traducción, de una traducción más moderna, la TLA, para los que son interesados en distintas traducciones de la Biblia. Encontramos aquí distintos personajes. El primer personaje central que aparece y está en todo el capítulo es Juan el Bautista. Aparecen otros personajes que no sabemos los nombres. Gente que vino de Jerusalén, gente que venía de Judea, gente que venía del Valle del Jordán, los fariseos y los saduceos, y Jesús. Estos son los personajes que aparecen en el capítulo 3. Juan el Bautista es el centro de la escena, porque es el mensajero a quien Dios había enviado. Muchos años antes, 700 años antes, un profeta llamado Isaías había escrito en su libro que alguien vendría primero para anunciar la venida de Jesús. Ese alguien fue Juan el Bautista. Llegó el momento en que Dios le habló al corazón y le dijo, Juan, ponete allí junto al río y predicar. Ir a predicar junto al río. ¿Irías a predicar junto al río para que te escuche la gente o irías junto al río para que la gente no te vea ni te escuche? Junto al río están los pescadores, en todo caso. Junto al río están los que manejan alguna nave. Junto al río están algunos que están cargando o descargando barcos. Pero junto al río no está la gran cantidad de gente. Nota que Dios lo mandó junto al río, porque junto al río había muchas aguas, dice allí otro de los evangelistas. Y cuenta que estaba allí porque ahí era un lugar propicio para bautizar a la gente. ¿Y qué les decía a la gente? A todos los que venían. A la gente de Jerusalén, porque de la ciudad capital comenzaron a venir. No había medios de comunicación, no había diarios, no había noticieros, no había redes sociales. Pero la gente contaba unos a otros. Nunca te olvides que lo más importante es lo que dice la gente en forma directa, no a través de una red social. A través de una red social pueden esconderse muchos que aparentan algo y no lo son. A través de los medios de comunicación tienen su lugar, tienen su importancia, pero no le demos tanta importancia. Los ojos de una persona más honesta y sincera que hablan delante tuyo y dan un testimonio personal tienen un poder extraordinario al lado de cualquiera de las otras manifestaciones públicas sociales. Gente de Jerusalén, gente de Judea. Judea era toda la nación, de diferentes pueblos y lugares, escuchaban y venían. Mucha gente sincera que quería escuchar la palabra de Dios y venía donde estaba la palabra porque ya antes de venir amaba a Dios. Hay mucha gente que va a las iglesias porque comulga con Dios en su casa. No crean que todos los que van a las iglesias no comulgan nada y de repente se encuentran con la luz del Evangelio. Algunos. La gran mayoría de la gente que va a la iglesia es porque sabe lo que va a buscar y sabe que ahí lo va a encontrar. Y en la iglesia lo que mejor se encuentra es la palabra, es la Santa Biblia. Ese es el material a través del cual Dios te orienta en la iglesia y te orienta en tu casa y te orienta en lo particular y en lo personal y orienta a tu familia. Debería orientar al club, debería orientar a las organizaciones, debería orientar al barrio, debería orientar al vecindario, debería orientar al gobierno, debería orientar a los políticos, debería orientar a los religiosos.
No se cortó, ¿eh? Estoy haciendo una pausa, porque me duele lo que te voy a tener que decir. ¿No te diste cuenta que no andamos bien? ¿Que andamos mal en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro país? ¿Sabes por qué? Porque hemos dejado a Dios y a su palabra. El yo ocupa el primer lugar. Yo soy de Jerusalén. No tengo tiempo para ir a escuchar a un predicador al lado del río. Habrán dicho algunos. Otros habrán dicho, ya tengo religión. No tengo ningún interés en cambiarme de religión. Gente que no sabe lo que está diciendo. Dios es vivo. Es una persona viva y eficaz, que tiene mensajes más profundos para darnos a nosotros que lo que les dio a nuestros padres, para hablarnos a nuestra generación cosas más claras que las que nuestra generación anterior quiso escuchar. Los que dirigen las naciones, los que dirigen los pueblos, los que dirigen las circunstancias de la sociedad, si no se dejan llevar por Dios y por la Sagrada Escritura y sus principios, estarán errando en su camino. Hay muy buenas intenciones en todas partes. La Biblia dice, el camino hacia el infierno está sembrado de buenas intenciones. Es un aforismo que sale de las enseñanzas bíblicas. Satanás sabe lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, sigue siendo malo. El corazón tiene que ser cambiado. Y la persona tiene que querer que Dios cambie su corazón. A nadie fuerza a Dios. Hablamos mucho en contra de los políticos. Y son seres humanos como nosotros. Si nosotros fuésemos políticos, probablemente nos comportaríamos igual que ellos. Porque es la naturaleza humana la que está arruinada. Es el corazón humano el que está desequilibrado. Y cuando tiene un poco de poder, o tiene un poco de dinero, o tiene un poco de fama, o tiene un cargo, se pone loquito, ¿ya? El ser humano se pone loquito y se olvida del otro y piensa solo en sí mismo y comienza a construirse pedestales, uno arriba del otro, para subirse sobre ellos. Menos mal que las circunstancias difíciles y las crisis vienen para todos. Un joven pintor era uno de los más prominentes en la escuela de pintura. El maestro se esmeraba con uno y con otro, ayudándole a desarrollar sus habilidades y capacidades para trabajarla sobre la tela. Este joven realmente aventajaba a los demás. En cierta oportunidad hizo una obra tan preciosa, tan linda, tan buena, que fue invitada a ser colocada en una galería de arte, siendo que todavía él era un estudiante. La gente se agolpaba para ver la obra de este joven. Los asientos frente a los cuadros se llenaban con gente que no se movía del lugar por la obra tan hermosa. Cuando terminaba la visita al público, el autor, el joven pintor, se sentaba frente al asiento y miraba su obra embelesado. La observaba aquí, la observaba allá, y realmente se enamoraba cada vez más de la obra que había salido de sus manos. Cierta mañana, cuando vuelve a abrir otra vez la galería de arte, el estupor fue impresionante en aquellos que fueron los primeros en ver. Alguien había borrado la obra. Se llamó al jovencito para decirle qué pasó. Se puso pálido y casi se desmaya. ¿Quién pudo haber hecho este grande mal en borrar mi obra? Detrás de él apareció aquel veterano, maestro, pintor. Y le dijo, hijo mío, esta obra que hiciste estaba buena, pero te estaba haciendo mal. Te estaba arruinando el carácter. Te estaba arruinando tu corazón. Te estabas perdiendo el amor al verdadero arte y solamente te amabas cada vez más a ti mismo. Vamos, rápido, toma la tela, busca tus pinceles y comienza a pintar otra vez. Las crisis de la vida ayudan para que dejemos de embelezarnos a nosotros mismos, a nuestros logros, a nuestras capacidades y virtudes.
He trabajado varios años como capellán de sanatorio, donde están los enfermos, y ahí me di cuenta que muchas obras de arte fueron borradas. Ahí me di cuenta que la gente contempla otra pintura, la pintura de su vida, y todos la miran en el mismo lugar. ¿Sabes dónde? En el cielo raso, porque están acostados. Miran hacia arriba y ahí piensan y su vida pasa delante de ellos mismos. Repasan su propia experiencia. Aprenden a olvidarse de sí mismos y acordarse más de Dios. Es la oportunidad más sagrada que tiene la vida, cuando uno le permite a Dios obrar en su propio corazón. El encuentro de Juan el Bautista con Jesús fue realmente formidable. Él hablaba de Jesús, pensaba de Jesús, se refería a Jesús, le contaba a la gente de Jesús, le hablaba de que vendría y que perdonaría el pecado de la gente. Lo llamó el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Les dijo: prepárense, dejen sus malos caminos, comiencen a vivir con Dios, hagan obras de arrepentimiento, porque viene el que tiene que venir, aquel que yo no soy digno de llevarle ni siquiera sus propias sandalias. Juan estaba entusiasmado con Jesús, estaba embelesado con Jesús. Para Juan, Jesús no era un simple personaje, Jesús era el Cordero de Dios, a quien Dios tuvo que enviar para que sea sacrificado por nuestros pecados. Nadie de nosotros tendría perdón ni esperanza, ni fe, ni podría cantar con gozo y con alegría nada, si no fuese porque Cristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él es el único que tiene la autoridad para ganar nuestro corazón si se lo damos. Él perdona nuestros pecados si se lo pedimos y queremos. Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Una frase de Abraham Lincoln, escrita y que nos hace mucho bien pensar a nosotros. ¿Nosotros somos lo que decimos que somos? ¿O nosotros somos más bien huecos por dentro y con caretas y apariencias por fuera? Cuidado, todos tenemos cosas escondidas dentro de nosotros que deben ser cambiadas, defectos de carácter. Para eso tenemos que abrir nuestro corazón a Dios. Es al único a quien hay que confesarle nuestros pecados, nuestros errores, nuestras debilidades. Y en el nombre de Jesucristo, creer que Él perdona nuestros pecados. No por mi cara linda, no por mi orgullo, no por mi título universitario, no por mis posesiones, mi cuenta bancaria, no por mis vehículos y mis propiedades, no por el cargo que ocupo en el gobierno, no, sino por Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado de cada uno de nosotros. ¿Quién es el centro de tu vida? ¿Eres tú? ¿El centro de tu propia vida? El orgullo y el egoísmo pueden apoderarse de tal manera del ser humano que uno cree lo que piensa, se engaña a sí mismo. Uno no es y cree que es. Qué sorpresa se van a llevar muchos cuando, dejando de lado la palabra de Dios que llega hasta sus corazones, siguen pensando en que se autoabastecen a sí mismos. Esta es la estrategia del enemigo de Dios. El enemigo de Dios, en la Biblia lo llama Satanás, es el gran engañador. Su gran capacidad y su gran herramienta, entre tantas de las que tiene, es el engaño. Convencerlo a este que no es tan malo, convencerlo a este que es bueno, que debería ser reconocido por los demás, convencerlo a este que tiene los mejores pensamientos y las buenas ideas. Es verdad que otros también tienen algo para aportar, pero con todos me quedo conmigo mismo. Dudo de los demás, por supuesto. Hasta que un día, en la cama de un hospital, se escucha la voz de alguien que dice: necio, ¿y si esta noche vinieran a pedir tu alma? ¿De quién sería todo lo que construiste, lo que hiciste y los pedestales
que te edificaste. Muchos están inquietos para ser recordados bien por los demás. La gente no recuerda nada. Un ratito y después se pasa, porque la vida sigue. Hay que cambiar el foco de nuestra atención. El foco no soy yo para mí. El foco no sos vos para vos mismo. El foco no es la persona para la persona. El foco, enseña la Biblia, es Dios mismo. Y en Él tenemos que pensar. Juan la tenía clara, ¿eh? Juan la tenía re clara. Yo no soy el Cristo. Un día le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? No, yo no soy. Todos debemos capaces de saber reconocernos a nosotros mismos. ¿Usted sabe si usted es cristiano? ¿Usted cree que es cristiano? ¿Usted dice que es cristiano? ¿Cómo sabe que es cristiano? ¿Cuál es la prueba que usted tiene para usted mismo? ¿Cómo sabía Juan el Bautista que era cristiano? Es decir, que Cristo ocupaba su primer lugar. Te voy a tirar unos tips que pueden ayudar. Mirá qué interesante. Primera pregunta. ¿Quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías? Si la respuesta es Jesús, soy cristiano. Cristiano, viene de Cristo. Si la respuesta no es Jesús, es mi papá, mi mamá, mi yo, mis hijos, los trabajos, las tareas, las cosas que hago, es todo lo que gira en torno a mi vida. El centro soy yo. Señor, ayúdame a entender que el centro eres tú y que tú puedes vivir en mí para que juntos atendamos a nuestros hijos, para que juntos atienda a mi padre, a los enfermos, al trabajo, para que juntos cocinemos, para que juntos lavemos los pisos de la casa. Señor, el centro eres tú, no yo. En ti vivo, pienso y me desarrollo todos los días. Esta debe ser un ejercicio permanente y constante en nuestra vida. No se logra un instante, no se logra un ratito, no se logra con entrar a una iglesia, no se logra con bautizarse y ya está. No, está bien entrar a la iglesia, está bien bautizarse, la Biblia dice que hay que hacerlo, es el comienzo. Pero la lucha de todos los días, una vez con Cristo, es decirle, hacé conmigo como bien te parezca. Quiero hacer tu voluntad, quiero servirte. Me diste los dones para que pueda ayudar, yo voy a hacer lo que tú me digas. Señor, el tiempo que quieras, hasta cuando quieras, y cuando quieras que mi vida se termine, Señor, en tus manos estará. Hacé conmigo como bien te parezca. Cuando la respuesta es Cristo, entonces lo buscaremos a Él. Juan no se centraba en sí mismo, sino que se centraba en el Cordero de Dios. Te pregunto en esta oportunidad, ¿sabías que Jesús también desea salvarte? ¿Desea salvar también a tu familia? ¿Sabías que está atento buscando a las personas mientras hay tiempo? ¿Sabías que mientras que la vida es breve y corta, Cristo está siguiéndonos para darnos la bendición de su perdón? Si solamente lo aceptamos, entonces podemos servirle. Poner nuestra voluntad de parte de Jesús empieza con tener fe y aceptarlo. Y aceptarlo nos lleva a obedecerlo. Leo en la Biblia y veo qué espera Él de mí y me dejo llevar para que Él en mí me ayude a cumplir su palabra. Así era la vida de Juan el Bautista. Sus años fueron pocos. Luego fue encarcelado. ¿Por quiénes? Por los políticos de su época. ¿Por qué? Porque les señaló sus pecados y les dijo que estaban haciendo mal y que se arrepintieran. ¡Oh, sorpresa! No se arrepintieron. ¡Oh, sorpresa! No se quedaron con el mensaje. Decidieron matar al mensajero. Hasta su último momento de vida, su afecto y su cariño estuvo puesto por Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando sus días ya no estaban sobre esta tierra, Jesús se refirió a él hablando de que Juan el Bautista
Fue el hombre más grandioso que alguna vez existió, y no va a existir otro más grande que él. Fue el profeta más grande, y no va a existir otro más grande que él. Fue el precursor, el que avisó a la gente que el Salvador venía. Hoy todo el que conoce el mensaje de la Biblia debe ser un precursor, para sí mismo primero, y para los demás también. Avisar que Jesús viene. ¿Sabías que Jesús viene? ¿Sabías que la vida es breve y se termina pronto? ¿Sabías que hoy estamos y mañana? Que Dios nos ayude a tener sabiduría y mientras hay tiempo de gracia y de perdón, busquemos a Dios. ¿Tenés una Biblia? ¿No tenés? Busca pronto. Conseguite una Biblia, la necesitas. Hay guías para estudiar la Biblia. Hay guías de estudios bíblicos. Y la Universidad Adventista del Plata, a través de sus cursos, ofrece también cursos gratuitos. Podés entrar, ¿no es cierto?, en sus páginas. O busca una iglesia adventista, la más cercana a tu domicilio. Hay a través de una aplicación que podés colocar en tu celular, Encuentre una iglesia. Así se llama, Encuentre una iglesia. Y te dirá dónde te queda la más cercana. Acércate, busca a la gente que estudia la Biblia, que obedece la palabra y que tiene la Biblia en forma completa, toda, con todos sus detalles y no partes sí y partes no. Que el Señor te ayude, te bendiga y te dé paz en tu corazón. Me gustaría orar por ti antes de terminar. Señor, que la decisión que hayamos tomado en esta oportunidad sea para nuestra salvación. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros estamos viviendo en el mundo y tenemos un serio problema en nuestro corazón, los defectos de nuestro carácter y el pecado, que son todas las imperfecciones que no tiene el carácter de Jesús, que sí tenemos nosotros. Si aceptamos a Jesús, Él viene a vivir con nosotros y comienza a reproducir su carácter en nosotros. Y ahora nosotros le obedecemos con alegría y con amor, porque nos perdona, nos da paz y nos da valor y fuerza y sabiduría para vivir en este mundo y enfrentar las grandes dificultades que hay. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, en el estudio de tu palabra, en la oración y en trabajar en favor de los demás. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios te bendiga y esté contigo y te guarde en todo lo que hagas junto a tu familia también. Que el Señor te prospere mientras estés con Él.